podemos tomar un ejemplo para destacar la perspectiva desde la que reflexionaremos sobre la misión. Varios oradores han hablado del continente digital. Muchos de nosotros vemos Internet simplemente como una herramienta de evangelización. Es más que eso. Transforma nuestras formas de vivir, de percibir la realidad y de vivir las relaciones. Se convierte así en un nuevo territorio de misión. Así como Francisco Javier partió hacia nuevas tierras, ¿estamos dispuestos y preparados para navegar hacia este nuevo continente? La mayoría de nosotros no puede ser guía en estos nuevos contextos de misión. Tenemos que ser guiados por las personas que habitan el continente digital. En su mayoría, nosotros los obispos no somos los pioneros de esta misión. Algunos son muy buenos en ello, pero los que están aprendiendo a lo largo de un camino abierto por los miembros más jóvenes del pueblo de nosotros, eso somos nosotros. Volveremos a escuchar más sobre este tema más tarde. En cualquier caso, este ejemplo nos ayuda a entender por qué nuestro título habla de corresponsabilidad en la misión. Todos los bautizados están llamados y tienen derecho a participar en la misión de la Iglesia. Todos tienen una contribución insustituible que hacer. Y lo que es cierto para el continente digital, también lo es para otros aspectos de la misión de la Iglesia. Querido Papa Francisco, queridos hermanos y hermanas, varios entre ustedes ya han hablado en sus intervenciones de la importancia de evangelizar el ambiente digital. Creemos que podría ser un aporte al discernimiento del módulo B2 el compartir la experiencia que hemos tenido en el llamado Sínodo Digital de ser misioneros en los ámbitos digitales. Somos los que, de manera muy informal, desde hace tiempo, sentimos la llamada de misionar en los diversos espacios digitales, como nuestra vocación cristiana. Como resultado del sínodo y con el acompañamiento del Dicasterio para la Comunicación y la Secretaría General del Sínodo, tenemos una conciencia de ser parte de lo que estamos llamando la misión digital. Creemos que la misión digital es y será cada vez más importante para la misión apostólica de la Iglesia. Y por eso nos han invitado a compartir algunas reflexiones del camino recorrido hasta la fecha de hoy. Nuestro proyecto, ligado al sínodo sobre la sinodalidad, se llama La Iglesia te escucha. Es una iniciativa llevada a cabo por una red de misioneros y evangelizadores digitales de muchos países del mundo. Expresa sobre todo la vocación misionera del sínodo, por lo cual el esfuerzo se centró en llegar a las periferias, a quienes no estaban participando en el sínodo de modo presencial, porque no van a las parroquias. Desde nuestra experiencia, podríamos decir que hay tres frutos principales. El primero es que la misión se convirtió en el elemento importante en la consulta global del sínodo a partir de octubre de 2021. En la primera fase, a lo largo de 2 meses y medio, alrededor de 250 misioneros digitales, realizamos procesos de escucha en 115 países y en 7 lenguas, llegando de esa manera en total a más de 150.000 personas que han querido responder a nuestro cuestionario y a nuestros vídeos, posts. Millones han sido alcanzados por el proceso sinodal en Internet. Los frutos de nuestra escucha fueron incluidos junto a los otros en la síntesis global que dio lugar al documento para la etapa continental. En la segunda fase, 15 misioneros digitales fueron invitados a las distintas asambleas continentales para compartir su discernimiento desde la experiencia de su misión.
2 de ellos estamos aquí en esta asamblea. Gracias. Es decir, la Iglesia Te Escucha ha sido integrada al proceso sinodal. El segundo fruto ha sido la creación de la conciencia de la necesidad de misión digital. Ahora los misioneros digitales somos ya casi 2000 en todas partes del mundo y el número sigue creciendo. Si muchos de los misioneros llevan mucho tiempo evangelizando en las redes, lo han hecho por iniciativa personal, muy pocos con algún apoyo institucional, con escasos recursos. Pero para este proyecto de escucha había que juntarnos y crear espacios, es decir, una red entre los misioneros que nos permitiera encontrarnos y discernir juntos. De este modo, un fruto concreto del camino sinodal ha sido la conciencia de que somos un cuerpo misionero que lleva a cabo la misión digital. Hubo un momento muy importante en esta conciencia creciente, cuando en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, en agosto, organizamos el primer encuentro, por primera vez presencial, que constó de una misa y de un festival en el que participaron 577 misioneros digitales de 68 países. Se descubrió en nosotros, la mayoría laicos y jóvenes, un deseo de vincularnos mejor con nuestros obispos y diócesis, tener su acompañamiento y estar integrados en la misión apostólica de la Iglesia. La misa y bendición de los evangelizadores y misioneros digitales en Lisboa ha reflejado el tercer fruto de este proyecto de escucha sinodal, que es el progresivo reconocimiento por parte de la Iglesia de que la misión digital no es meramente un instrumento para llevar a cabo la evangelización, sino que es un espacio, un territorio, un mundo para la Iglesia de comunión, misión y sinodalidad, citó al cardenal Tagle. Queremos enfatizar este último punto. El ambiente digital es una cultura donde las personas pasamos gran parte de nuestras vidas, incluso muchos de ustedes. No es simplemente un instrumento, sino que, como dice el Papa Francisco en Christus Vivit, afecta de modo muy profundo la noción de tiempo y de espacio, la percepción de uno mismo, de los demás y del mundo, el modo de comunicar, de aprender, de informarse, de entrar en la relación con los demás. Como toda cultura, tiene su propio lenguaje, sus propios modos de actuar, y como en toda cultura, para que la semilla del Evangelio crezca, tiene que ser inculturizada. Allí, en esa cultura, encontramos a hermanos que anhelan el anuncio. Ahí hay muchos que necesitan esperanza, necesitan sanar heridas, necesitan una mano, necesitan a Dios. A la gran mayoría no les sirve que usemos el Internet solo para comunicarles el horario de misas, enviarles el Evangelio del día o invitarles a visitar la catedral, si no hemos hecho primero un diálogo con ellos, acercándonos, escuchándoles. A veces sienten confusión o vergüenza y necesitan un compañero de ruta que los ayude. Para hacerlo, tenemos que salir de nosotros mismos, de nuestros esquemas, para encontrarlos, escucharlos y acompañarlos en su caminar hacia el Dios del amor. Y continúa ahora mi compañero misionero digital, Urquidi. Y ahora da paso a otro de los miembros del Sínodo Digital. Hermanos, se dice que estamos en un momento de transformación de la Iglesia en la Iglesia. Y es cierto que hay una brecha entre la cultura de la Iglesia institucional y los jóvenes formados por la era digital. La misión digital, entonces, es una especie de puente entre dos mundos que poco se conocen.
Otra cosa que a menudo se dice es que en toda época de transición la iglesia se construye desde las periferias. Ahí en la Galilea digital viven los que anhelan a Dios, pero que no conocen la iglesia. Nuestra experiencia es que la cultura digital tiene mucho de esta nueva Galilea y que el Señor está ahí, frente a nosotros, primereando, como dice el Papa Francisco. No somos ingenuos tampoco, sabemos también que hay muchas cosas que no son de Dios. Hay redes que atrapan y manipulan. En Hacia una plena presencia, la reflexión pastoral que publicó el Dicasterio de la Comunicación sobre las redes en mayo de este año, se analizan muy bien los algoritmos que condicionan y filtran las redes para beneficio económico o cualquier otro tipo de poder. Como todos misioneros, necesitamos saber dónde están los ladrones para poder encontrar a los heridos. Pero Él que nos conduce a ese territorio es el mismo Espíritu, que a través de este sínodo nos está invitando a misionar en esta nueva Galilea. Una iglesia misionera sinodal en salida está aprendiendo a escuchar, acompañar y acoger a una población que con dificultad va a las iglesias. Una población que mayoritariamente tiene entre 18 o 40 años. Un tercio son los no creyentes, pero la mayoría son los que creen sin pertenecer. Son los alejados y los enajenados, los nones, como le dicen en Estados Unidos y países de habla inglesa. Se consideran sin ninguna religión. Algunos son espirituales, pero sin ninguna religión. Son creyentes, algunos se fueron de la iglesia heridos por discriminaciones que sintieron, otros se aburrieron de nuestras prédicas o no entendieron el lenguaje o simplemente no conocieron a Jesús vivo. Pero todos ellos sienten un vacío y siguen buscando, horas y horas cada día. Es importante entender que viven gran parte de su tiempo en Internet. Ahí están a lo mejor parcialmente escondidos, quizá por vergüenza o por temor, o simplemente porque están buscando un significado, están buscando aquel que es amor. Es desde ese espacio donde sienten la libertad de poder preguntar, de poder explorar, de entrar en diálogo con ellos requiere tiempo, paciencia y mucho amor. Te hacen muchas preguntas, por ejemplo, ¿cómo seguir a Dios? ¿Cómo? ¿Dónde buscarlo? O le preguntan a Asiskia y a tantos otros misioneros digitales, hermana, ¿cómo me acerco a la iglesia? Muchas veces comentan el contenido de tantos misioneros digitales que, así como Asiskia, siguen cientos de miles de personas, algunos millones de personas. Ahí responden, tenemos muchísimos testimonios donde dicen, tu contenido me hace recobrar la fe en un amor, en un Jesús que es amor, en una iglesia que sí quiere que seamos parte y que no quiere mantenernos al margen. Quisiera enfatizar un punto relevante para la sección B2.2. Para misionar en los espacios digitales, no importa si eres sacerdote, si eres laico, hombre, mujer, joven o adulto. De los 250 evangelizadores de la primera etapa de escucha del sínodo, ahora somos como 2,000 en esta red de evangelizadores, éramos 63% laicos, 27% eran sacerdotes y alrededor del 10% religiosas o religiosos. En este sentido, la nueva Galilea del ambiente digital es un territorio idóneo para una iglesia sinodal misionera en la que todos los bautizados somos corresponsables para evangelizar. Lo que importa es tu capacidad de escucha, de diálogo, de ser un testimonio creíble. Requiere tiempo, requiere paciencia, presencia, pero lo que sorprende es la confianza que los followers tienen en la persona, la palabra y el testimonio del misionero digital. Es decir, su desconfianza rápidamente se convierte en fe cuando encuentran a un testigo auténtico. Hemos descubierto también la importancia de lo que se dice en la hoja de trabajo del B2.1, en el punto D, sobre las limitaciones y fracasos de las comunidades cristianas, que no son obstáculo para la misión, sino que, cito, el movimiento de salir de sí mismo por el impulso de la fe, la esperanza y la caridad es un modo de afrontar ese carácter incompleto. En las redes todo es provisorio, fluido, incompleto. Se está buscando un rostro misericordioso que intenta comprender el lenguaje para transmitir vida. Y desde este encuentro primario, muchos luego encuentran el coraje y desean realmente adentrarse, entrar en el amor, en la belleza, en la verdad.
En sus casilleros en los próximos días van a encontrar todos información de cómo contactarnos si desean saber un poco más de esto, algo de apoyo o simplemente tienen a lo mejor a misioneros digitales ya trabajando que puedan entrar en esta red. La experiencia del proyecto sinodal La Iglesia Te Escucha nos ha hecho soñar con que algún día todas las diócesis tengan sus equipos de misioneros digitales, bendecidos, acompañados, formados por sus obispos, parte de la misión evangelizadora de las iglesias locales. Esperamos que algún día el Ministerio de la Escucha Digital, para encontrar el hermano que está buscando, que está sufriendo, que sea parte normal de la vida de la iglesia, que sea ese primer acercamiento con las periferias existenciales de nuestro tiempo. Y si el sueño se hace realidad, seguro en el futuro dirán, fue el sínodo sobre la sinodalidad que lo hizo presente. Adelante la misión digital. Muchas gracias. Otro de los miembros del Sínodo Digital, en este caso José Manuel de Urquide González, ha compartido su testimonio.